Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este espacio no hablamos de técnicas sueltas, hablamos de estructura que permite crecer de forma rentable y sostenible. Hoy vamos a abordar un tema central para cualquier empresa que vende a otras empresas: cómo diseñar una estrategia go-to-market B2B rentable desde cero. Porque muchas organizaciones invierten en marketing, ventas y tecnología, pero no tienen claro cómo salir al mercado de forma coordinada. Y sin una estrategia go-to-market bien diseñada, el crecimiento se vuelve caro, lento e insostenible. En este episodio vamos a ordenar ese proceso paso a paso. Si vendes B2B y quieres dejar de improvisar tu salida al mercado, este episodio es para ti. Comenzamos. Hoy me acompaña alguien que trabaja en go-to-market desde un lugar que nos importa mucho en B2B, las ventas. Leticia de Corral lleva más de 25 años ayudando a empresas que venden a otras empresas a crecer con una estrategia go-to-market clara, coordinada y rentable, enfocada en generar oportunidades comerciales y cerrar negocios. Además, es fundadora de B2B Academy, una plataforma de formación especializada en marketing y ventas B2B, donde trabaja con equipos comerciales para definir a quién vender, cómo abordar el mercado y cómo acelerar el proceso de conversión. Su foco no está en generar visibilidad, sino en alinear posicionamiento, mensaje, proceso comercial y experiencia del cliente, para que las ventas ocurran en forma consistente. Además, es creadora y conductora del podcast Soy B2B, donde analiza los desafíos reales de vender a empresas. La invité porque su enfoque permite entender cómo el go-to-market como realmente es, una estrategia comercial para vender mejor y de forma más rentable. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Oye, pues es un gusto y hablar con este tema también tan profundo y tan interesante, que es el tema de go-to-market. Y me gustaría comenzar por esa parte, que nos pudieras decir un poquito qué es el go-to-market en B2B y cómo es realmente una estrategia de este tipo. Bueno, Go-to-Market empezó siendo una estrategia para las startups, ¿no? Para ver si había product market fit, ¿vale? Empezó siendo como una estrategia que nació en las startups y yo la descubrí bastante pronto y me gustó mucho porque yo vengo del marketing, yo he sido muchos años directora de marketing de empresas multinacionales. Luego ya pasé a ser consultora y ahí me di cuenta de la importancia que hay de alinear marketing con ventas, ¿no? Eh, y la palabra estrategia yo creo que está muy prostituida, ¿no? La utilizamos tanto que al final no significa nada. Y go-to-market tiene una acepción de estrategia muy clara, que es una estrategia puesta al servicio de la acción. Es decir, es algo que cómo vamos a alinear nuestros recursos para conseguir llegar a nuestros objetivos comerciales, básicamente. Y nuestros recursos no solamente son comerciales, son nuestros recursos de toda la empresa, porque yo trabajo bajo una máxima que para mí es importante, que es que en B2B toda la empresa vende. En B2B toda la empresa, da igual en qué departamento estés, estás en el departamento de ventas. Y esto es muy importante. Y para que toda la empresa esté en el departamento de ventas, toda la empresa tiene que saber cómo vender y a quién hay que vender y con qué mensaje. Y de esto es de lo que se encarga el go-to-market, ¿no? Hoy está buenísimo porque además lo que tú precisamente dices, el tema de que todos deben de saber qué vender, todos deben de vender. Creo que es una de las situaciones más comunes que vemos, principalmente en temas de pymes, ¿no? Hay Sí. muchos vendedores activos o a veces los fundadores son los que realizan la actividad de las ventas, pero al no ver una estrategia comercial clara, terminan saliendo a, pues vamos a llamarlo improvisar, pero más bien yo siento que es como a ver qué funciona y ver qué no funciona, Sí. ¿no? ¿Tú por qué crees que existe este tipo de empresas que le dan más enfoque a tener más vendedores que a tener una estrategia de go-to-market? Bueno, porque realmente desde el área comercial rara vez se hace estrategia. Desde el área comercial normalmente se confunde estrategia con objetivos. Es decir, yo como muchas veces cuando mis clientes me dicen, bueno, ¿cuál es vuestra estrategia comercial? Y te dicen, conseguir tantos millones, facturar tantos millones de euros para el 2026 en estos segmentos. Digo, esto no es una estrategia, esto es un objetivo. La estrategia es cómo vas a conseguir eso. Y eso es donde nos equivocamos. Por un lado está eso, ¿no? La parte de que generalmente los departamentos comerciales no están habituados a hacer estrategia. Y la segunda parte que hace que no estén habituados y que no la lleven a cabo es que en general los departamentos comerciales son muy cortoplacistas. O sea, como mucho trabajan a un año vista.
Y la estrategia, para que se pueda desplegar y para que pueda funcionar, necesita consistencia. Y consistencia son años y años de pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y eso normalmente en los departamentos comerciales no se ve. ¿Vale? Entonces son las dos grandes problemas por las cuales normalmente las empresas pymes y más grandes, yo trabajo con empresas súper grandes y les pasa exactamente lo mismo. No tienen una estrategia clara, tienen un wishful thinking, ¿no? Tienen unos objetivos que les gustaría conseguir, como mucho saben esos objetivos, en qué segmentos de aquellos a los que venden lo van a trabajar, pero poco más, ¿no? Y eso es un error, claro. Claro, y ahorita que hablabas de esa parte me gustaría entrar en si alguien quisiera comenzar a diseñar una estrategia de este tipo desde cero, ¿cuáles serían esos primeros pasos que debería de hacer para comenzar con esta parte? Bueno, el primer paso para mí es el más importante, que es entender quiénes son tus clientes, pero quiénes son de verdad tus clientes. Porque yo no sé cómo estaréis ahí en México, pero en España se calcula que entre un 15 y un 20% de los clientes de las empresas B2B son deficitarios. Es decir, son clientes que te están costando dinero, no son rentables. Es decir, son clientes que cuando tú vendes, dices, bueno, hay un margen, pero en cuanto tú a ese margen le aplicas todos los costes variables, te salen deficitarios. Y entonces, muchas veces te encuentras empresas donde prácticamente es una ONG. Es que la mitad de tus clientes no te dan dinero. Y eso parte de no haber entendido cómo definir bien quién es tu cliente. Porque tu cliente no es el que paga. Tu cliente es aquella segmento del mercado para el cual tú tienes unas ventajas competitivas mejores que el resto de tus competidores y que además están dispuestos a pagar más por lo que tú haces. Ese es tu cliente. Todo lo demás es cliente de otra gente, ¿no? O les tienes que vender de otra forma o les tienes que dar otro servicio o otro producto, pero no son tus clientes con este producto y con este servicio que tienes. Y ese es la principal, el paso primero que debería hacer una empresa que quiere trabajar el go-to-market, es definir perfectamente quién es tu cliente y quién no es tu cliente. Creo que pasa mucho eso que dices tú. Igual acá en México es muy común hay una frase que ocupamos mucho acá que es, ¿a quién le vendes? A quien sea, a quien se deje, ¿no? Porque entendemos que muchos emprendimientos nacen de la necesidad, no precisamente de algo planeado y no hacen este tipo de ejercicios y termina pasando que al momento ya de empezar a vender, porque pues hace mucho esfuerzo en la venta, salimos con problemas que se arrancan desde el principio como el tema de los descuentos, o el tema de ofrecer pruebas gratuitas sin que realmente se puedan dar, porque pues lo que queremos es empezar a entrar en el mercado. Y dijiste algo que me gustó mucho, justo con eso, que es que muchas veces, o en la gran mayoría de casos, no sabemos calcular correctamente los costos, o bueno, los precios de venta más bien, porque no tenemos claridad acerca de los costos y el tema de los gastos. Y obviamente hay mucha información alrededor pasa mucho en B2B, no sé si te pasa de la misma manera, que uno de los factores, por ejemplo, que no se toman en cuenta es el tema del financiamiento con el tema de los clientes De que te formas piden de crédito. pago, sí. Exacto. Y Y otro que no se termina tiene en pasando que, cuenta son los exacto, costes de ventas, precisamente. Es decir, hay una idea de no segmentar a los clientes por facturación. Es decir, se da el mismo servicio a un cliente de 1 millón de a un cliente de 100 euros. Y eso es un problema porque, claro, primero estás ocupando un recurso que es escaso. Tú no tienes comerciales infinitos. Si tú tienes a comerciales dedicando tiempo a vender cosas de 100 euros, no van a poder dedicar tiempo a vender cosas de 1 millón. Y a veces el coste en tiempo es exactamente el mismo. Entonces, muchas veces por eso la importancia, ¿no?, de definir perfectamente quién es tu cliente y quién no es tu cliente. Porque hay clientes que lo mejor que podemos hacer por ellos es dárselos a la competencia. O sea, exacto. y que les cuesten dinero a ellos, ¿no? Eso o Exactamente. definir diferentes segmentos de cliente, ¿no? Y definir diferentes servicios. Es decir, hay clientes que si los queremos mantener y queremos que sean rentables, no podemos tener un trato directo con ellos a través de comercial. A lo mejor hay que montar un e-commerce y tienen que Correcto. comprar ellos directamente. Pero en el momento en que tú le metes X horas de comercial, dejan de ser rentables, ¿no? Entonces, hay que decidir todo, ¿no? Hay que decidir a qué clientes se va y con qué nivel de servicio se va cada uno de esos clientes. Me gusta ahorita que hablas de este tema de los errores.
Me gustaría preguntarte cuáles son los errores que ves con más frecuencia a la hora de definir este cliente a quién venderle. Bueno, el principal error es el miedo, ¿no? El miedo a, si me decido un cliente muy pequeño, no voy a vender nada, ¿no? Entonces, yo tengo que tener tener un posicionamiento muy amplio para que todo el mundo, ¿no? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Digo, a ti te rompes un menisco y tienes para que te opere un médico generalista, un cirujano que solamente opera meniscos y el mejor cirujano del mundo. ¿Quién quieres que te opere? Pues el mejor cirujano del mundo o un especialista. Pero desde luego no un médico general, que lo mismo te opere una rodilla que te quita, yo qué sé, ¿sabes? O sea, entonces, pues esto pasa lo mismo. Nuestros clientes funcionan igual. O sea, ¿quién quieres? ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con alguien especialista en el problema que tú tienes o con alguien general que trabaja con todo el mundo? Eso es un primer problema, o sea, definir cuál es tu target. Y otro es un problema de que muchas veces, claro, a ver, el B2C a nosotros nos hace mucho daño, ¿no? Porque el problema que tenemos en B2B es que, a pesar de que somos más del 50% del mercado, todos los libros, todas las formaciones que hay en el mercado son B2C, con lo cual muchas de estas personas con las que trabajamos han aprendido a hacer buyer persona o han aprendido a hacer segmentación de clientes con mecanismos B2C. Y eso es firmografía, es decir, se entiende que una empresa del mismo tamaño, con el mismo número de empleados en el mismo sector, va a tener los mismos problemas. Y eso es un error, porque empresas muy similares en el mismo sector pueden tener problemas totalmente diferentes. Y para eso lo más interesante, yo siempre trabajo con los Just to Be Done, ¿vale? De Clayton Christensen. Que los Just to Be Done es una estrategia que lo que te viene a decir es que no hay que buscar las características externas, hay que buscar los problemas que resuelven, ¿no? Entonces, los Just to Be Done lo que busca es eso, ¿no? Pensar, ¿vale? ¿Qué son los problemas que tienen que tener las empresas? Y eso es lo que yo tengo que buscar. Empresas que tengan esos problemas para los cuales mi producto o mi servicio lo va a resolver mucho mejor que cualquier otro. ¿Vale? Y así es como se tiene que hacer la segmentación. Me gusta eso porque precisamente toca esta parte donde no todos pueden ser la oportunidad, ¿no? De cliente y tenerlo bien claro. Yo creo que sí tiene mucho que ver porque muchas veces en el proceso de los vendedores, de la venta consultiva, dedicamos mucho tiempo a atender este tipo de clientes porque no los aprendemos a calificar desde el principio rápido. Más si no hay como una idea muy clara en todo el conjunto de los vendedores y termina viendo de pronto alguien que vendió a un ticket demasiado alto y todos se centran en ese porque piensan que ese es el efectivo y resultó que es pues una, ¿cómo se dice? Como fue, no una casualidad, pero fue una cuestión aislada, ¿no? No necesariamente ese tipo de cliente existe. Y platicábamos en otro episodio precisamente eso, o sea, el gran daño que te puede hacer que de pronto pegue uno de este tipo de clientes que llegan, que son clientes muy grandes, que te ayudan a crecer y de pronto o sea, representa un porcentaje muy importante de tu cartera, un 90%, y el Sí. día que ellos terminan la relación de trabajo contigo, ¡fum!, se cayó la empresa, ¿no? Ya no existió nada para Sí, trabajar. pero bueno, ahí estamos ahí hablando de otro problema, ¿no? Porque yo, fíjate, yo hago Claro, muchísimo ABM, Account Based Marketing, que es una estrategia de caza de ballenas, ¿no? Es decir, no vamos a cliente pequeño, vamos a cliente muy grande. Y ir a cliente grande tiene grandísimas ventajas, ¿no? Pues porque, pues eso, consigues una gran facturación en muy poco tiempo, pero tiene algunas desventajas. La primera es que no siempre pagan mejor. Tenemos esta idea, ¿no? De que un cliente grande va a pagar mejor. No siempre. No tiene por qué, ¿no? Con lo cual muchas veces estás trabajando muchísimo por un margen muy pequeño. Y lo otro, lo que tú dices, ¿no? Al final estás poniendo todos los huevos en una misma cesta, que si esa cesta se desaparece, pues te encuentras con un problema, ¿no? Entonces hay que intentar siempre diversificar, ¿no? Tener clientes medianos, clientes pequeños y clientes grandes, porque los clientes grandes tienen muchas ventajas, sobre todo, por ejemplo, en producto, ¿no? Que te permiten tener, bueno, pues ganar mucho margen, ¿no? Porque al producir mayores cantidades vas a producir a menor coste. Y luego tienen también una parte de posicionamiento a nivel marketing buenísimo, ¿no? No es lo mismo decir que has trabajado con empresas que no conoce nadie que decir que has trabajado con una gran empresa, ¿no? Tiene un plus bueno, de calidad que
al final pues es muy, muy interesante, ¿no? Pero sí que tienes que tener cuidado con tener bueno, pues un portfolio de clientes bastante bien articulado, ¿no? Para que Exacto. no te encuentres con problemas. Exacto. Oye, y regresando un poquito al tema del go to market, ya, si pasamos esta primera etapa donde decíamos que lo primero es fuera definir, me gustaría entender un poco cómo se trabaja, porque muchas veces entendemos el go to market como una acción que se realiza en el principio y ya no se vuelve a realizar. O sea, una vez salimos y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Precisamente ahorita nos hablabas que es algo constante y dinámico. Me gustaría entender cómo se alinea este tipo de estrategia con ya un proceso de ventas activo y cómo lo vas ajustando o revisando. Claro, al final el go-to-market es decidir con qué recursos vas a trabajar, a qué cliente vas a ir y con qué mensaje vas a ir, ¿no? Y al final se trata de que toda la empresa se alinee a través de esto, porque el corazón de una empresa B2B es ventas, marketing y técnico. Y estos tres departamentos, en realidad, idealmente toda la empresa, pero al menos estos tres departamentos deberían trabajar conjuntamente para conseguir ventas. Marketing, porque estamos en un momento donde la prospección es dificilísima, con toda la entrada de la IA, pues toda la parte de creación de contenidos también cada vez hay más ruido y cada vez se vuelve más complejo llamar la atención, digamos. Donde los clientes, ¿no? Veía yo hace poco, ¿no? La de Gartner había sacado una encuesta que decía que solo dedican los compradores B2B un 19% de del journey de ventas a hablar con comercial. Entonces, a ver, es que en un 19% de todo el proceso tú puedes hacer lo que puedes hacer, pero no puedes hacer milagritos, ¿no? Entonces, la importancia de marketing en esas primeras fases, ¿no? De que te elijan, de que te escojan, es fundamental, ¿no? Y luego tenemos toda la parte de técnico, ¿no? Que yo siempre, cuando yo hago mucha formación de ventas para técnicos, porque creo que es fundamental, ¿no? Porque siempre les cuento lo mismo. Dices, vosotros sois un departamento al cual los clientes os llaman. Os llaman, quieren hablar con vosotros, os cuentan su vida, os cuentan todos sus problemas sin que vosotros hayáis tenido que hacer nada. Ese es el sueño dorado de cualquier comercial, ¿no? Que te llame un cliente a contarte sus problemas, ¿no? Y vosotros lo conseguís. Entonces, estáis en una posición buenísima para convertir esos problemas que estáis escuchando y esa confianza que os tienen los clientes en una venta de algo más. Entonces, tenéis que aprender también a vender, ¿no? Entonces, al final, el go-to-market trata de eso, trata de ver cómo podemos posicionar cada uno de los recursos, marketing, ventas y técnico, para que no se nos escape nadie, para que el cliente al que nosotros vamos sepamos llegarle a través de los canales adecuados, con el mensaje adecuado, a través del departamento adecuado, ¿no? Y al final, para mí, esa es la definición de go-to-market, y cada uno sepa cuándo tiene que entrar, cómo tiene que entrar y cómo tiene que aprovechar la oportunidad que tiene en ese momento delante del cliente. Claro. Oye, y hablando precisamente de esa evaluación, ¿qué indicadores son los que se evalúan para este tipo de estrategias? Bueno, al final se evalúan, para mí, creo que uno de los grandes problemas que hay por los cuales, por ejemplo, marketing y ventas siempre han estado cabreadísimos, ¿no? Son siempre, históricamente, en B2B son unos departamentos que se pelean mucho, no suelen estar muy unidos, ¿no? Es porque se les mide con KPIs diferentes. Y esto es un problema, claro, porque a mí en marketing me mides por lead conseguido, mientras que a ventas me vendes por ventas. Entonces, claro, tú quieres lead, yo te consigo lead. Ahora, que ese lead se pueda llegar a vender algo en algún momento, bueno, eso ya no es mi problema, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tiene que haber un KPI conjunto para todos, que para mí son las ventas, ¿no? Básicamente de marketing también se le tendría que medir por ventas, ¿no? Por ventas conseguidas a través de los canales de marketing. Y para mí eso es el gran KPI, ¿no? Del go-to-market. Luego, pues hay otros KPIs más pequeñitos que son interesantes, pues como el porcentaje de captación por los diferentes canales. Tenemos también toda la parte de velocidad del funnel. A mí me gusta mucho medir velocidad del funnel porque es uno de los indicadores en el que primero ves, ¿no? que el go-to-market está funcionando, ¿no? Que cuando un cliente normalmente tardas 3 meses y de repente empiezas a tardar mes y medio, y dices,
¿vale? ¿Qué está pasando, no? Algo Pues que pasa, estoy claro. dando con un cliente mucho mejor, con lo cual me cuesta mucho menos convencerle, es todo mucho más rápido, acepta, no hay tanta negociación por medio. Entonces, bueno, velocidad del funnel para mí es uno de los que me gusta más medir, pero el principal son ventas. Es que a todos nos deberían evaluar por ventas, porque Exacto. todos tenemos que estar vendiendo, ¿no? Fíjate que hablábamos también de esta parte de la importancia que hay en la medición completa. En alguna ocasión creo que estaba leyendo un caso donde precisamente lograban identificar, porque platicabas tú algo, ¿no? El tema de marketing, el tema de los vendedores, y luego sí, siempre existe este problema también de que ya se realizó la venta y luego ya pasa a un área técnica, a un área operativa que se encarga de desarrollar, y luego vienen los problemas pues de atención o de cualquier otra cuestión que terminan repercutiendo en la recompra, ¿no? O en una postventa. Y precisamente esa alineación cuando no la entendemos como empresa, termina siendo un factor clave para, pues, para saber si realmente vas a llegar al resultado o no, ¿no? Porque si hay demasiado esfuerzo en esos primeros clientes, también escuchaba eso, o sea, creo que hoy muchas de las empresas se desviven por conseguir estos nuevos clientes, Y luego no por hacen un gran esfuerzo, mantenerlos. exacto, y no por mantenerlos cuando realmente el cliente que ya te adquirió una vez, pues es una venta más sencilla a nivel Mucho trabajo, más. Se por así calcula decirlo, ¿no? que es un 60% más sencillo vender a un cliente que ya te ha comprado alguna vez que a uno nuevo. Y al Exacto, final es que, y además el cliente B2B en general es un cliente averso al riesgo, no nos equivoquemos, es un cliente que mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, que es exactamente. un cliente que si lo consigues, suelen Ya ser está gente muy contigo. fiel, porque no quiere Exactamente. meterse en líos, ¿no? O sea, que este tío me ha funcionado, no voy yo a No me complicarme puedo la cambiar. asistencia, ¿no? Y sí que es una pena. Yo una de las cosas que siempre pregunto, ¿no? Para saber si es fluido, digamos, este funnel completo, es cuando hay un problema de implantación, ¿no? Pues, ¿a quién llaman? Porque si me Claro, dices que están llamando a comercial, es que ya lo que has hecho mal. algo pasó. O sea, Exactamente. algo pasó. O sea, no puede ser que estén llamando a comercial cuando están haciendo una implementación y ya están trabajando con técnico, ¿no? Y porque muchas veces esa falta de alineación se ve ahí. Se ve en cómo esa confianza que ha conseguido el comercial no la está trasladando al resto de sus compañeros. Y entonces el Exacto. cliente sigue anclado con su comercial, ¿no? Que es como mi figura de apego, ¿no? Es mi papá. Entonces no ha Exacto, es lo sabido que me va a decir. esa confianza pasársela a la profe de Pavulitos, ¿no? Pues es un poco Exacto. eso. Y ahí se ve muy claro, ¿no? Y además que eso genera muchos problemas de internos, de mal clima, ¿no? Dentro de la empresa, pero también de la sobrecarga en la que están sufriendo los vendedores, ¿no? Los vendedores, el departamento comercial es probablemente el departamento más sobrecargado que hay, porque hacen de Claro, todo. O sea, exacto, y como de claro, cuando todo. encima se tienen que comer marrones de departamentos que no son suyos, pues claro, ya es todavía peor. Empieza la frustración. Y fíjate que me gustaría preguntarte, el otro día en un episodio hablábamos que muchas veces algunas, o más bien muchas empresas terminan tomando decisiones de cambiar las estrategias hasta que llegan momentos de crisis, ¿no? Y me gustaría preguntarte aquí, esperando que no llegue uno de esos momentos, ¿en qué momento realmente una empresa debería de replantear su estrategia si las ventas no están creciendo? Bueno, lo primero es entender por qué esas ventas no están creciendo, porque no es lo mismo que no estén creciendo porque estamos en un mercado maduro donde a lo mejor ya la única forma de hacer crecer las ventas es entrar en otros mercados o entrar en otros países, ¿no? O realmente es un síntoma, ¿no? De que nos están comiendo la tostada, ¿no? De que está entrando otro competidor más fuerte o que está o que, bueno, pues que realmente tenemos que hacer algo. Yo soy de la idea de que la estrategia hay que replantearla todos los años. O sea, todos los años hay que ver qué objetivos se han cumplido, qué objetivos no, qué cosas han funcionado, qué cosas no, y ver cómo podemos hacer microajustes. Si estamos hablando de un cambio ya que digas, no, si hay que cambiar un posicionamiento, hay que lanzar un producto nuevo o hay que ir a otro mercado al que no vamos habitualmente, yo creo que la clave es un poco estar muy pegado al cliente. Es decir, cuando tú trabajas desde, que esto vamos a abrir otro gran melón, que es el tema de la experiencia de cliente, ¿no? Cuando tu empresa está centrada en el cliente, que es lo que deberíamos ser todas las empresas B2B y muy pocas lo son, tú esos cambios los notas rápido,
porque estás tan pegado al cliente, tienes tal contacto directo con tus clientes que enseguida percibes cambios en su forma de actuar, cambios en su forma de comprar, cambios en sus patrones de uso, que te permiten constantemente estar adecuándote a esos patrones de uso, ¿vale? Entonces, para mí, esa debería ser idealmente, o sea, no debería pasar algo gordo para que tú tomes esa decisión, sino que desde ya todas las empresas que no son centradas en el cliente ya llevan tarde. Es que esto es como cuando en los 90, ¿no? Tener una web te diferenciaba. Es que ya no estamos ahí, o sea, ya tener una web es obligatorio, pues esto es igual, ¿no? Ya no estamos en un momento donde ser una empresa centrada en el cliente te diferencia. Es que ahora es que te diferencia para mal, es que si no eres una empresa centrada en el cliente te vas a quedar fuera. Entonces, para mí, este es como el gran cambio, porque una vez que tú haces ese clic y haces ese cambio y alineas toda la empresa alrededor de tu cliente, tú ya no necesitas tener que estar todo el rato tomando cuándo hago un cambio brutal de estrategia. No, tú vas a estar haciendo pequeños cambios de estrategia constantemente, adecuándote a los cambios de tus clientes, ¿no? Y a las diferentes formas de actuar de tu cliente. Y para mí esa es la clave. Desgraciadamente, las empresas, cuando las cosas van bien, pues no hacemos nada, que es cuando podríamos hacerlo, porque es cuando tenemos recursos, tenemos tiempo, tenemos margen, y solamente hacemos las cosas cuando las cosas van mal, ¿no? Y vemos las orejas al lobo. Y ahí es una mala idea. Primero porque la estrategia no es rápida. Si tú cambias tu estrategia, no vas a ver efectos en 3 meses, 4 meses, 5 meses. Porque esto es B2B. O sea, es que si tardamos de media 6 meses en cerrar un cliente, 1 año. O sea, tú no vas a ver el cambio rápido. Entonces, yo creo que hay que, esos cambios estructurales importantes hay que tomarlos antes. Hay que tomarlo cuando todavía tienes margen, cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas van mal, las prisas son un muy mal consejero. Y al final, pues acabas haciendo cosas, normalmente acabas bajando precios, entrando en guerras de precios, que al final es pues el que tenga más pulmón aguanta, y así están desapareciendo muchas empresas en el mercado, ¿no? Con estas guerras de precios, cuando sabemos de sobra que el precio es solo una de las cosas que el cliente tiene en cuenta, no solamente el precio, ¿no? Yo cuando doy formación de ventas, me dicen, no, es que nuestros clientes solo compran por precio. Digo, pues es que entonces lo estás haciendo mal, porque si tu cliente solo compra por precio, es que tú no le has dado ninguna otra razón para elegirte a ti que no sea eres el más barato. Y eso es que no tienes un buen posicionamiento, no estás transmitiendo bien tu mensaje diferenciador, ¿no? Sí, exactamente. Eso que dijiste es un gran punto precisamente para tomar en cuenta que es una cuestión dinámica, que como comerciales no es como solo algo rutinario, sino es muy pensado como la gran mayoría de estrategias que se ocupa, y estar haciendo este trabajo continuo, ¿no? Que es lo que te va a rendir el fruto. Y Leti, me gustaría para cerrar esta primera parte hacer una pregunta que le hago a todos los invitados, que es, ¿cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Bueno, para mí lo más importante de las ventas B2B es el contexto. Yo soy muy fan de la venta contextual. O sea, al final, veíamos antes, no solamente dedican un 19% del tiempo a hablar con nosotros. ¿Eso es porque solo necesita un 19% del tiempo o eso es porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuál es la causa, no? Que fue primero el huevo o la gallina. Y es que muchas veces tenemos incluso cuando se hace venta consultiva, tenemos un tipo de venta consultiva muy de técnico, ¿no? De qué es técnicamente lo que necesita el cliente. Y muchas veces el cliente no necesita ayuda técnica, el cliente necesita ayuda contextual, necesita entender cómo eso va a afectar a mi empresa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo a los vendedores, vuestra principal fortaleza no es vuestros conocimientos técnicos, porque igual vuestro comprador técnicamente es mejor que vosotros. Vuestra gran diferencia es lo que vosotros sabéis del mercado y del cliente. Es decir, un cliente vuestro a lo mejor compra vuestro producto o servicio una vez al año, una vez al mes. Vosotros estáis vendiendo constantemente ese producto o este servicio a empresas similares a ellas, con personas similares a él, con problemáticas similares, y ese es vuestro gran valor.
Vuestro gran valor es el que tú sabes el contexto de esa empresa, que tú sabes lo que va a pasar si no hace esto o aquello, lo que va a pasar si no cambia su forma de trabajar, lo que va a pasar si sigue trabajando con el competidor que tiene, con el que está, el proveedor con el que está trabajando actualmente. Esa es la gran fortaleza y a ese es el tipo de metodología de venta a la que tenemos que ir, porque al final la metodología de venta consultiva es muy grande. Venta consultiva es spin selling y venta consultiva es challenger selling. Y no tienen nada que ver, nada que ver. Entonces, hay que ir hacia ventas consultivas más separadas de las preguntas poderosas del spin selling, que estaban muy bien, en su momento fueron estupendas, pero ahora no son suficientes, ¿no? Tenemos que irnos hacia metodologías de venta consultiva mucho más contextuales, mucho más de entender cuáles son los jobs to be done que tienen nuestros clientes, no solo los funcionales, que son los obvios, ¿no? De necesito que este haga esto. Esos todos los productos del mercado lo van a conseguir, sino los sociales y emocionales. Porque no nos olvidemos que en B2B los clientes, los compradores B2B deciden con las emociones y justifican con la razón. Esto es así. Nos gusta pensar que en el trabajo somos robots y no, es verdad. Decidimos con las emociones y todos los estudios que hay demuestran que decidimos con las emociones muchísimo más que en B2C. Muchísimo más. O sea, tú en B2C, si a ti no te cae bien la cajera del súper, tú sigues yendo al súper. Pero en cambio, en B2B, si a ti no te cae bien el tío que te vende el CRM, no le vuelves a comprar. Da igual que el CRM sea espectacular, no le vuelves, porque no te fías. Y si no te fías, no le vas a comprar nada, aunque el producto sea espectacular y te lo dejen regalado, no le vas a comprar. Entonces, somos mucho más emocionales en nuestra venta B2B que en nuestra venta B2C. Y esto hay que recordarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y para mí esa es la gran clave de la venta B2B, que somos una venta entre personas. Y tenemos delante una persona. Y eso es lo que, con un contexto, con unas necesidades, y eso es lo que hace, ¿no? Que una venta funcione o no funcione. Oh, me encanta que lo ponga así como el contexto, me gustó mucho. Y me gustaría pasar a una sección del programa un poquito diferente, donde tratamos de ver preguntas con cuestiones más concretas, con respuestas más concretas para que nuestros escuchas se lleven algo accionable. Entonces, la primera sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Desde tu experiencia, Leti, ¿qué parte del go-to-market tiene más impacto directo en el cierre de ventas y suele subestimarse? Bueno, para mí una clave muy importante es el mensaje. Yo creo que muy pocos vendedores de estas alturas de la película tienen una mala metodología de ventas, muy pocos los canales, digamos, la parte más táctica, yo creo que mal que bien todo el mundo sabe hacerla. El problema es el mensaje que das. Y para mí esa es la gran clave. Primero, porque muchas veces hay una desalineación del mensaje. Es decir, el mensaje que te está dando marketing no es el mismo que te encuentras cuando te encuentras con el comercial. Y ahí se produce una ruptura de la confianza y cuando se acaba la confianza no hay venta, ¿vale? En B2B la principal razón por la que un cliente te compra es la confianza. No te va a comprar por ninguna otra razón, ¿vale? Entonces, cuando hay una ruptura del mensaje, se rompe la venta. Otra parte muy importante es que no entiendan de lo que le estás hablando, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en ventas B2B estamos viendo una tendencia clarísima a la compra en grupo, ¿no? A la compra por comité de compras. Entonces, nosotros estamos habituados a una venta muy técnica porque nuestro interlocutor habitualmente era una persona muy técnica. Entonces, y no hemos cambiado el chip. Entonces, nos damos cuenta que tú estás vendiéndole igual a un director de IT que al de compras no tiene ni puñetera idea de lo que estás hablando. Y entonces, claro, dices, claro, es que el de compras solo le interesa el precio, no es que el de compras no ha entendido nada de lo que le has contado. Entonces, si no entiende lo que está comprando, la única decisión que puede tomar es el más barato, porque no entiende las diferencias entre uno y otro, ¿no? Entonces, esta también es una de las claves, ¿no? Por eso para mí, yo soy súper maniática con el posicionamiento, con el mensaje de prospección, con cómo hacer una buena
una buena exposición del mensaje para que el cliente lo entienda. Y creo que ese es mi as en la manga y el que intento pasarle a todos mis clientes, y también es una de las claves de conseguir alinear a todos. Porque cuando todos estamos alineados sobre un mismo mensaje, todos estamos alineados sobre que tenemos claro quién es nuestro cliente y tenemos claro por qué ese es nuestro cliente y qué le podemos dar de valor que otras empresas no, yo creo que ahí es cuando se consigue de verdad que la venta funcione, ¿no? Totalmente de acuerdo en que todos compartan el mismo tipo de comunicación, el mismo tipo de solución y sobre todo, obviamente cada quien vendedor le pone su chispa, ¿no? Su esencia, porque precisamente decías, no todos somos robots, no somos robots más bien, pero me gusta mucho que sí, cuando se nota cuando una empresa está alineada en el mensaje y te puede atender un vendedor a cierta hora, otro vendedor a otra hora y tiene el mismo tipo de mensaje sobre lo que representa su Incluso no empresa. solamente vendedores, sino una omnicanalidad real, que tú te metas en la web y recibas el mismo mensaje, que tú te metas en LinkedIn y recibas el mismo mensaje, que no dependa de cada... Porque además en B2B tenemos un hándicap importante, ¿no? En B2C tú puedes construir marca desde la central. O sea, tú puedes construir marca solamente desde tus canales. En B2B no. En B2B tú puedes construir la marca que te dé la gana, que si luego llega el comercial y hace todo lo contrario a lo que dice tu marca, el cliente se va a quedar con lo que dice el comercial. Entonces es muy importante que los comerciales entiendan cuál es tu posicionamiento de marca, lo acepten, lo compartan y sobre todo que se lo crean. Porque es que si no se lo creen, no lo van a transmitir. Entonces, a mí, por ejemplo, yo cuando hago el tema de construcción de marca estratégica, siempre trabajo mano a mano con los comerciales, porque al final son nuestros grandes embajadores de marca. Y si ellos no se creen esto, es que no lo van a hacer. No va a pasar, exactamente. La siguiente sección se llama El rompe objeciones. Eso te va a gustar mucho, Leti. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Cuando vendes tus servicios, ¿cuáles son las principales objeciones que te encuentras durante el proceso comercial y cómo lo sueles abordar para avanzar con la venta? Bueno, yo creo que al final tú tienes que hacer una venta en la que te enfrentes rápidamente a las objeciones desde el primer momento, ¿no? Yo, dependiendo del servicio, el producto que venda, tengo muy claro pues cuál es la objeción principal. Entonces, yo tengo una parte, ¿no?, de mi metodología de ventas, que es lo que yo llamo el striptease, ¿no?, que es cuando tú dices algo que no es tan bueno, ¿no? Porque cuando tú vendes y dices que todo es estupendo, que todo lo que haces es perfecto, pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, yo siempre creo que las objeciones hay que sacarlas lo antes posible, porque si no las sacas tú, las va a sacar el competidor o los va a sacar otro compañero y no vas a estar tú ahí para poder defenderte, ¿no? Entonces, yo sí que siempre intento que la objeción más grande sacarla en el primer momento, ¿no? En la primera reunión de ventas. Y ser muy clara, ¿no? Sobre, mira, pues esto es así, si tú quieres otra cosa, yo no soy la persona, te puedo recomendar a alguien. Y soy muy clara con eso. Entonces, eso a mí me ayuda mucho a segmentar clientes, porque no nos olvidemos que la segunda cosa, la segunda mejor respuesta que te puede dar un cliente lo antes posible es no. La primera sí, Claro. pero la segunda es no, y hay que buscar el no. Hay que buscar el no arduamente, porque la tercera peor opción, y esa es malísima, es el ghosting, ¿no? Es el que te deje Claro. en el limbo durante meses. De ya no lo he podido ver, ya lo miraré, ya veré, es que tengo que hablar con no sé quién, porque te tiene gastado una cantidad de recursos enormes en algo que probablemente no acabe en nada. Entonces no hay que tener miedo a presionar el no, y no hay que tener miedo a decir, mira, si tú quieres esto, esto y esto, yo no soy la persona, ¿vale? Hay empresas mejores para esto. Ahora, si tú quieres esto y esto, habla conmigo, ¿no? Y para mí eso es intento sacar siempre en la primera reunión esta parte. Luego ya en la parte más final, digamos, la parte más negociación, probablemente la principal objeción es bueno, tú sabes, ¿no?, que el 40% de las ventas las perdemos por status quo, o sea, las perdemos porque prefieren seguir trabajando como estaban hasta ahora, no hacer cambios y que todo quede igual, pero el 60% se pierden por indecisión, ¿vale? Indecisión quiere decir que, sabiendo que tal como lo están haciendo van mal, no son capaces de saber cuál es la mejor opción y prefieren no hacer nada,
¿vale? Y hay 3 tipos de indecisión, ¿vale? Hay indecisión por exceso de información, ¿no? Lo típico de parálisis por análisis, ¿no? Es que ya no sé qué tal. Hay una indecisión por exceso de opciones, es decir, es que yo, o sea, no sé, entre A o B, no sé cuál es la mejor y me paralizo y no hago nada. Y hay una indecisión por miedo a que funcione o no funcione, ¿no? El riesgo digamos, de outcome, ¿vale? Y en mi caso, que es servicio, ¿vale? Que el servicio siempre tiene particularidades al venderlo, esa es la principal objeción final, ¿no? De, ¿y si no funciona, qué? ¿No? Y bueno, pues normalmente lo que hago son, bueno, pues tengo bastantes casos de éxito y en momentos puntuales hasta doy teléfonos de clientes, llámale y habla con él. Nadie te puede asegurar nada porque al final esto, nadie tenemos la receta perfecta. Yo solo te puedo asegurar, ¿no? que trabajando conmigo vas a descubrir cosas que no sabías, vas a tener muchísima más claridad en la toma de decisiones y vas a tener mucho más claro hacia dónde tienes que ir y hacia dónde no tienes que ir. Ahora, que esto te lleve a cumplir tus objetivos de ventas este año o dentro de 2, no te lo puedo asegurar. Yo solo te puedo asegurar que vas a tener mucho más claro hacia dónde tienes que ir, con qué mensaje y a por qué clientes. Luego ya, lo que tardes, no tardes, se consiga o no se consiga, depende de muchos factores, ¿no? Y eso es un poco la principal objeción. La verdad que sí, digo, y la forma en la que la abordas me gusta mucho porque tienes como un enfoque bien diferente al esperar hasta el final para que llegue la objeción, sino no, desde el principio lo que es, eso me encantó. Leti, es que te pues quitas me ha muchos encantado problemas. Exactamente, te quita muchos problemas. Oye, me ha encantado estar platicando contigo. Llegamos ya a la parte final del programa, pero antes de cerrar me gustaría que nos platiques un poquito más las personas que quieran contactar contigo, dónde pueden encontrarte, que nos platiques un poquito más de tu trabajo y que puedan saber ellos cómo pueden contactar contigo. Bueno, pues yo soy fácil de encontrar, la verdad, pues porque sobre todo estoy bastante activa en LinkedIn, también tengo mi propio podcast que se llama Soy B2B, en mi página web, leticiadelcorral.com, no tiene súper fantasiosa el nombre. Y luego también tengo un subtag que se llama Soy B2B, donde también publico los capítulos del podcast y también escribo pues, sobre otros temas que me parecen interesantes. Y por último también tengo B2B Academy, que es mi escuela de formación, ¿no? Donde hay cursos tanto de marketing como de ventas B2B. O sea, que soy bastante sencilla de encontrar. Y luego, sobre todo, los 2 áreas que más trabajo es la parte de formación. Trabajo mucho con formaciones puntuales en empresas o a largo plazo. Y la parte más de consultoría, que tengo mi propia metodología de trabajo, ¿no? Que se trata un poco de eso, ¿no? De cómo alinear todos los recursos de tu empresa para que todos vayamos a la vez, ¿no? Y al final nos convirtamos en una empresa centrada en el cliente con todos los beneficios que ello supone, ¿no? Correcto. Oye, buenísimo. Pues ha sido un placer, Leti. Pues muchas gracias por estar con nosotros y deseamos mucho éxito igual para tus proyectos. Pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que me lo he pasado fenomenal y muchas gracias por tenerme aquí. Con gusto. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Joana y Salvaluca en la producción y a todo el equipo de Edison. No olvides seguirnos en la plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.